Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Como siempre, ya estamos con un nuevo tema y hoy tenemos un tema muy importante del cual vamos a abordar y tenemos ya a nuestra invitada en la pantalla. Estamos con nosotros Carla Nevillo, ella es pediatra, especialista en salud ocupacional y magíster en gerencia en salud, quien está en pantalla ya con nosotros para hablar de un tema importante. Hoy hablamos acerca de la reinserción laboral en tiempos de COVID-19. Bienvenida, doctora, es un gusto que esté con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes por la invitación y muy gustosa de poder participar este día con un tema muy importante como es la pandemia del SARS-CoV-2. Así es. Y creo que es importante iniciar desde la primera pauta. ¿A qué nos referimos con reinserción laboral? Para iniciar desde lo general y luego vamos ya a ir punto por punto. Claro, efectivamente esta nueva pandemia que fue apareciendo desde el 2019, diciembre, trajo una serie de cambios y modificaciones en todos los aspectos, tanto económicos, sociales, de tipo administrativos y especialmente en el área laboral, pues el hecho de una conglomeración inicial y que posteriormente tuvimos que aislarnos para protegernos y evitar la propagación del virus, implicó pues mantener una cuarentena prolongada y posteriormente la reapertura de varias áreas en el campo laboral, dando prioridad inicialmente en los primeros meses al área de salud, así como también alimentación, que fueron las más importantes, y posteriormente pues se fueron asociando ya otras áreas de comercio que no dejan de ser importantes, pero no eran una prioridad. Entonces la reinserción laboral constituye una programación a través de la cual todas las empresas, los empleadores se preparan para recibir nuevamente a sus trabajadores bajo un nuevo contexto, bajo una nueva forma de vida que vamos a empezar a llevarla posteriormente a la pandemia. Entonces, ese es en general lo que va a conllevar la reinserción laboral posterior a la pandemia del COVID-19. Así es, y bueno, tuvimos cuarentena más o menos unos 3 meses, casi 4 creo, y obviamente uno también ya se acostumbra a la rutina. ¿Cómo podemos volver a esa rutina antigua, aunque también están algunas modificadas a las que teníamos anteriormente? Efectivamente, desde este aislamiento que tuvimos, desde esta cuarentena, hubo una serie de cambios, connotaciones en todos los aspectos sociales, económicos, en la salud, el desenvolvimiento del ser humano cambió considerablemente a raíz de esta situación. A la cual posiblemente no estuvimos preparados. Estábamos en una época en la que la sociedad fluía con normalidad, podíamos caminar y deambular libremente. Ahora este cambio, esta modificación, pues lleva muchas modificaciones, muchas transformaciones en el entorno del ser humano, social y sobre todo en el área laboral, porque el impacto de la pandemia generó muchas transformaciones y pues ahora con esta nueva forma de vida pues tenemos que aprender a conllevarlo, a sobrevivirlo, a sobrellevarlo de la mejor manera a través de medidas adecuadas de bioseguridad, a través de protocolos que ya tanto a nivel nacional como internacional están implementados. Entonces, es una nueva forma de vida, pero sin embargo es muy importante e implica muchos cuidados y muchas medidas en todos los aspectos. Así es, debemos estar pendientes y sobre todo ser disciplinados con todas las medidas que tenemos actualmente en nuestra ciudad y en el país. Además, creo que el hecho de estar también, por ejemplo, en cuarentena y iniciar de nuevo esas actividades. Tenemos temor, tenemos incertidumbre, tenemos miedo. ¿Cómo sobrellevar este tipo de emociones en el momento en que tengo que volver al trabajo presencial? Efectivamente, Carla,
esta reinserción laboral tiene muchas complicaciones tanto a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, porque la forma de ingresar nuevamente a los trabajos cambia significativamente. Efectivamente, las empresas tienen que crear planes de contingencia para ello. No se va a realizar una actividad laboral de la manera que lo veníamos haciendo. Inclusive las primeras reinserciones, sobre todo los grupos de emergencia, lo hicieron con grupos limitados de trabajadores, con las medidas de bioseguridad necesarias para ello, y en cambios de jornadas y horarios totalmente diferentes. A esto se suma el gran impacto también que incluyó el teletrabajo, el desarrollo o el boom de las biotecnologías, del teletrabajo también cambió significativamente la vida de las personas, la vida laboral y la vida familiar, dando un giro de 360 grados al cual no estábamos preparados, con las implicaciones tanto psicológicas como incluso ergonómicas que implican para estos trabajadores. Seguimos sufriendo cambios, modificaciones, lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a tratar de llevar de la mejor manera, pero estos cambios nos cuestan mucho, ¿sí? Sobre todo grupos vulnerables a los que debemos incorporar o incluir en la sociedad nuevamente, las personas mayores de 60 años, que son grupos vulnerables, las mujeres, que toman un gran rol importante en este tiempo, ser madres, ser trabajadoras y ahora estar responsables de la educación de sus hijos, todo en un mismo tiempo. Ha llevado y ha generado transformaciones psicosociales muy importantes. Entonces, lo importante es generar un cambio y una modificación desde las propias empresas que protejan al trabajador, que cubran sus necesidades, para que de esta manera tener trabajadores altamente motivados y altamente productivos que puedan responder a las nuevas necesidades del entorno. Exacto. Y muchas de las mujeres, en este caso, tienen diferentes actividades y roles dentro de casa. ¿Cómo manejar el tiempo? Porque todavía hay muchas personas que también siguen en teletrabajo. Hay algunas que debimos ya cambiarnos por lo presencial, pero hay todavía muchísimas personas que siguen en el teletrabajo. ¿Cómo podemos crear una rutina, y específicamente en este caso en las mujeres que deben estar con las tareas del hogar, con los hijos que también están en clases virtuales, con su trabajo? ¿Cómo podemos crear una rutina o qué recomendaciones en este caso? Efectivamente, los múltiples roles que desempeña la mujer en la sociedad, como ser mujer, ser madre, ser trabajadora, ahora ser partícipe de la educación directa de sus niños, pues tras de una computadora junto a ellos. Esto ha implicado muchos cambios en el sistema de salud. Efectivamente, desde abril del 2020, la Organización Mundial de la Salud, así conjuntamente también nuestro Sistema Nacional de Salud, se vio en la necesidad de crear planes de contingencia de tipo laborales donde den prioridad a estos grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, facilitando de esta manera su trabajo, su teletrabajo y conjuntamente ayudándoles para poder sobrellevar las actividades y los roles que se tiene como madre y como mujer y como esposa, porque son actividades que se van a unir en un mismo tiempo real y que tienen que ser distribuidas de manera equitativa. El Estado pues da prioridad a esos grupos con la finalidad de, en primer lugar, mantenerlos en casa en la medida de lo posible, si sus actividades se lo permiten. Efectivamente, de no ser así, se convoca una asistencia presencial, pero siempre bajo el amparo y la protección de esta mujer, de esta persona que va a reintegrarse a laborar, y efectivamente con la protección y garantía de que sus niños pues también puedan tener una ayuda que les respalde en el hogar para poder desenvolverse adecuadamente, pues, y que este impacto psicológico no influya negativamente en las actividades laborales de la mujer. Se habla de incorporación de asistencia, por ejemplo, de guarderías, así como también clases virtuales para los niños,
se facilita también la colaboración o presencia de otras personas que ayuden al cuidado de los niños, el transporte también de los trabajadores para de esa manera reducir el riesgo de transmisión desde la casa al domicilio. En sí se ha creado un grupo multidisciplinario y muy grande, pues que está enfocado para proteger a estas personas, no solo a las mujeres, sino a los grupos vulnerables, pues es una época muy difícil que implica muchos cambios y muchas medidas de protección. Entonces, el Estado lo que garantiza o trata de buscar en estas épocas es proteger a estas personas de esta manera. Las empresas, tanto como el Estado, son responsables de garantizar que el trabajo se efectúe de manera correcta sin impactos o mayores impactos en la vida laboral. Es un tema controvertido, es muy difícil de sobrellevarlos porque es nuevo. El teletrabajo, si bien ha venido evolucionando significativamente en los últimos años, ha dado pasos agigantados en estos últimos meses y las adaptaciones han sido muy rápidas con cambios psicosociales muy importantes que pueden influir negativamente en la salud de los trabajadores. Exacto. Y ya tocando este tema de la salud de los trabajadores, ¿cuáles serían los posibles problemas en cuestión ya del teletrabajo que prácticamente está en casa durante todos los días, de lunes a viernes, está con sus actividades, incluso el fin de semana no se da el tiempo de fin de semana de descansar porque ya uno también se acostumbra a continuar con todas las actividades dentro de casa? ¿Cuáles son esos riesgos de salud? Efectivamente, Carla, la emergencia sanitaria pues ha demandado que el trabajador se vea forzado a trabajar horas adicionales a las que posiblemente esté acostumbrado, muchas veces sin la remuneración adicional que implica este exceso de horas, combinarlas con las actividades domésticas de la familia, con los hijos. Eh, Se habla y tenemos que investigar mucho de los efectos psicosociales que esto implica, de los riesgos ergonómicos que no se visualizan tras las cámaras, que el empleador no lo puede verificar, cómo esta persona está trabajando, qué recursos dispone para ello, eh, cuáles son las herramientas necesarias que tienen para llevarlo a cabo y la responsabilidad atrás del trabajo, ¿sí? Estamos hablando de que los trabajadores posiblemente estén ejerciendo actividades más de 12 horas diarias con el impacto que esto implica tanto a nivel psicológico, nivel físico, emocional. Y pues es algo que no se ha estudiado, no se ha analizado y es muy importante levantar investigaciones sobre los riesgos ergonómicos y psicosociales secundarios al teletrabajo. ¿Sí? Es muy importante esta área. Se está analizando mucho de la evolución del virus, de los mecanismos de transmisión, de los métodos diagnósticos, pero tenemos que analizar mucho sobre el impacto psicológico que va a implicar en las personas, sobre todo que tienen factores de riesgo muy altos y que están directamente comprometidas con la enfermedad y expuestos a situaciones un poco de mayor riesgo para ellos, tanto en su salud física como en su salud eh, psicológica. Perdón. Exacto, sí. Incluso hay algunos estudios, ¿no?, que se están realizando últimamente acerca de los efectos psicológicos que tenemos durante la cuarentena, luego, luego estuvimos con el distanciamiento y ahora ya hay algunas personas que se sienten un poquito liberadas, ¿no?, con el cese de restricciones, de estado de excepción y bueno, muchas medidas que hemos implementado en el país también para mitigar y controlar el COVID-19. Sin embargo, es muy diferente ya dentro del hogar, dentro de casa, y cada miembro cumple su rol, ¿no? Ya hablamos un poquito de Así las es. mamás. Hablemos, bueno, en este punto quisiera que usted nos comente en el rol de los niños. Sabemos que el niño estuvo ya durante algunos meses con su mamá, con su papá, cosa que antes no pasaba porque ellos tenían un horario muy ocupado durante
de todo el día y lo veían en la noche y los niños se acostumbran, ¿no? Como todos nos acostumbramos también a estar un ratito en la casa con la familia y luego viene ese quiebre en donde sus papás deben volver al trabajo. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo son sus emociones en este caso? Bueno, en la connotación pues de la pandemia en los niños también ha implicado muchas modificaciones a nivel psicológico, ¿sí? Eh, en primer lugar, por el hecho de estar sometidos a un confinamiento obligatorio, muchas veces en lugares con una infraestructura poco adecuada para su recreación, para poder expresarse como niños, poder liberar la energía que ellos tienen para jugar, hacer sus actividades, a estar muchas veces en lugares muy reducidos en los cuales no pueden desenvolverse adecuadamente como niños. Efectivamente, los efectos psicológicos en los niños pues se ve muy afectada. A más de eso se suma la carga o el estrés a los cuales los padres están sometidos por un confinamiento prolongado, porque si inicialmente eh, pudo ser sobrellevado, pues las complicaciones ya al pasar el tiempo nos van a pasar factura, tanto a los padres como a los hijos, y siempre hay esta conexión, este vínculo entre los padres y los hijos, que las emociones, tanto maternas como la de los papás, se ve transferida hacia los niños. Entonces, si bien la importancia primaba o prima también en garantizar la salud física de los niños, eh, este confinamiento pues trae también sus consecuencias negativas y se abre un abanico de posibilidades para ello en el ámbito psicológico, pero es importante también considerar la parte recreativa de ellos con las medidas necesarias de bioseguridad. ¿Sí? Los puntos claves en esta pandemia es mantener el distanciamiento, la protección, la bioseguridad con las mascarillas y el lavado de manos. ¿Sí? Es importante también sumar a ello que no todos los niños pues pueden hacer uso de las mascarillas, ¿sí? Incluso la OMS o la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, indican niños mayores de 2 años, pero ¿hasta qué punto es factible que los niños puedan usar una mascarilla? Incluso niños menores de 5 años, pues esto más bien trae una serie de situaciones de tipo negativas que se pueden eh, revertir para ellos porque no tienen el conocimiento para hacer el manejo adecuado de una máscara. Muchas veces los adultos lo usamos de manera inapropiada, es un poco más difícil exigirles a los niños esta parte, pero la invitación vendría a ser permitir ya que los niños se encuentren en espacios un poco más amplios, espacios recreativos donde puedan ellos mejorar su salud mental, mejorar su salud física y volver un poco a ser esos niños que esta pandemia un poco limitó esta parte, la disgregación con sus compañeros. Ellos están muy felices de estar con sus padres, pero también es importante que ellos puedan tomar ya espacios un poco más amplios. Como lo digo, un ambiente despejado con ventilación, con luz, va a favorecer mucho para evitar estos factores de transmisión, sí, pero siempre con las medidas adecuadas. Para los padres efectivamente no fue fácil este punto porque la reinserción laboral trae muchas situaciones que todavía no se pueden manejar adecuadamente, pues, pero el objetivo es facilitar, dar facilidades a la familia con la finalidad de que los niños sean cuidados con personas cercanas o personas de confianza para de esta manera pues poder incorporarse progresivamente a la actividad laboral, siempre y cuando el Estado llama a las empresas tanto públicas y privadas a garantizar el bienestar de estos grupos vulnerables. En ellos tenemos los niños, las mujeres, personas también adultas, mayores y con enfermedades crónicas, pues que también se ven altamente expuestas y con gran riesgo de transmisión. Así es, debemos cuidar a esas personas vulnerables también, tal vez personas vulnerables en casa y realizando teletrabajo, las personas que viven en su casa, en la misma casa, están saliendo. Así que debemos tener mucho cuidado al momento de salir y entrar a casa.
las manos, lavado frecuente, importante, el distanciamiento y el uso de mascarilla. Y cuanto, bueno, continuando con los niños, ¿no? ¿Qué tan factible o es que ellos puedan continuar con la sociabilidad? Es decir, llegó la pandemia, los niños tuvieron que entrar a casa, pues ellos siempre pasaban en las tardes jugando con sus vecinos o jugando con sus amiguitos del sector y ahora ellos no pueden realizar. ¿Cómo podemos nosotros como familia, como padres, hacer ese tipo de actividades también? ¿Cómo podemos darles toda esa energía que tienen los niños? Hay algunas actividades que debemos realizar dentro de casa. ¿Cómo debemos actuar los papás? Bueno, efectivamente, estas relaciones sociales pues son una de las causas o peligros que implican para las personas la transmisión del virus. Pero se enfoca en el sentido de valorar la salud mental de los niños a través de actividades ya un poco al aire libre, no a través de grupos, sino a través del núcleo familiar, donde el padre pueda compartir, el padre o la madre pueda compartir con el niño en áreas que no impliquen riesgo y conglomeración, efectivamente. Entonces, siempre es importante evitar los lugares de mayor afluencia, buscar sectores donde haya distanciamiento, donde haya ventilación, iluminación, los factores que impidan pues efectivamente la propagación del virus. Y no está definido precisamente que los niños puedan salir todavía a realizar actividades en grupos. No es recomendable al momento porque la característica de ellos pues son niños que al socializar interactúan con todo su cuerpo, con sus manos, con introducción de objetos a la boca, a las mucosas. Entonces esto sí es un factor de riesgo, compartir alimentos. Es un poco más complicado en ellos por la edad, ¿sí? Por quizás sobre todo los niños más pequeños. El jugar y el interactuar implica pues contacto físico y exposición a las secreciones fluidos de la vía respiratoria que pueden transmitirse fácilmente, pero lo que se enfoca en este sentido es más bien garantizar la salud de ellos a través de actividades un poco ya al aire libre, no tanto recluidos en cuatro paredes, sobre todo en aquellos casos donde las familias viven en departamentos de muy poco espacio, ¿sí? En esos casos, sobre todo, permitir un poco de actividad ya al aire libre para que puedan recrearse y efectivamente con la ayuda de los padres. Los padres son sus cuidadores principales y pues ellos garantizarán el distanciamiento y el contacto con personas que no se conocen, pues realmente sus medidas y protocolos de bioseguridad. En ese sentido, se trata un poco de ir mejorando la salud mental. Como lo digo, la pandemia ha dejado muchas secuelas de todo tipo. Y lo importante es irnos integrando a nuestro nuevo modo de vida, pero de manera progresiva y con mucho cuidado. Así es. Bueno, en cuestión de los niños hay que tener muchísimo cuidado al momento de dejarles también un ratito que, o sea, pueden ir al parque un momentito sin nada de estar sociabilizando, sino para que ellos puedan respirar un poquito de aire puro. Eso no significa que todavía puedan salir libremente. Recordemos que los espacios públicos en la ciudad de Cuenca todavía están prohibidos que haya aglomeraciones, así que por favor tengamos mucho cuidado también en el momento de salir un ratito al parque. He visto últimamente muchas familias que están en las orillas de los ríos, pero mucho cuidado. Evitar ponerse en contacto con personas que no sean de su hogar, eso es importante también. Y los juegos infantiles todavía están prohibidos, así que por favor también tengamos cuidado en los espacios públicos. Continuando bueno, volviendo al tema de la reinserción laboral, ¿cuáles son las pautas que nosotros deberíamos seguir cuando volvemos al trabajo? Efectivamente, el tema de reinserción laboral es un tema muy importante
pues es posterior a un aislamiento obligatorio, ¿sí? Y me gustaría poder compartir unas pequeñas imágenes para hacerlo un poco más didáctico y para que se comprenda un poco, pues, y cualquier duda o inquietud que tengan, pues, poderla explicar de manera más clara y didáctica a través de unas gráficas. Si me permites, Carlita, voy a compartir en pantalla para hacerles más explícito un poco esto. Como les había comentado, esta pandemia pues desencadenó una connotación muy importante desde diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, cuando se comenzaron a reportar ya los primeros casos de síndrome de dificultad respiratoria, es decir, casos graves a severos. Su número comenzó a incrementarse progresivamente en China, pues al conocerse esto, pues se hizo aislamiento de un nuevo virus conocido, denominado como SARS-CoV-2, debido a características peculiares similares a un virus parecido que se detectó en el 2003, y efectivamente la Organización Mundial de la Salud ya declara una nueva enfermedad en el año del 2020, en el mes de enero. Y efectivamente esto se fue propagando muy rápidamente a nivel mundial, de tal manera que hacia el mes de marzo ya el Ministerio de Salud Pública del Ecuador lo declara como una emergencia sanitaria. El virus, el SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19 se caracteriza sobre todo por ser una enfermedad de alta transmisión. En esta gráfica podemos observar, o comparándolo con otras patologías, como por ejemplo la del SARS-CoV, que fue diagnosticada en el 2003. Si bien este virus tiene menos capacidad de generar muerte, tiene mayor capacidad de transmitirse y de generar contagios de persona a persona en relación al SARS-CoV-1, así como también el MERS, que fue descubierto en el 2013. Se puede hacer una comparación aquí en cuanto a la transmisión. Tiene mayor transmisión que el virus de la influenza, pero menos mortalidad que los virus que los mencioné anteriormente. Menor mortalidad que el ébola, menor mortalidad que la tuberculosis. Efectivamente, estas enfermedades han sido controladas adecuadamente, epidemiológicamente están bajo control, y efectivamente, pues la tuberculosis, a través del sistema de inmunizaciones, pues se ha logrado controlar su alta mortalidad. Lo que quiero decir en esto es que tenemos otras enfermedades que hemos afrontado a lo largo de la historia, de mayor gravedad, de mayor mortalidad, pero sin embargo su gran capacidad de transmisión ha hecho pues que este virus se disemine rápidamente a nivel mundial y conlleve pues a un gran número de personas afectadas, con impactos importantes a nivel de salud. Efectivamente, dentro de lo que conocemos, pues en la ciudad de Wuhan este virus es parte de una zoonosis, es decir, que mutó lo suficiente como para poderse propagar desde un animal hacia una persona. Efectivamente se cree que el reservorio principal pues es el murciélago, y que este a su vez tuvo un reservorio intermediario, que es el pangolí, posiblemente, no se conoce todavía a ciencia cierta, y que a través de este mutó hacia las personas, y lo que generó pues su transmisión horizontal de persona a persona. Y es así como se ha efectuado el mecanismo de transmisión desde que se descubrió el virus. No se conoce al momento, no hay evidencia significativa de que haya otros mecanismos de transmisión de persona a persona. La transmisión horizontal conocida es la que tenemos a través de la vía respiratoria por medio de las gotitas
de flush que son eliminadas de la persona afectada hacia otra sana por la vía respiratoria, por las mucosas de boca, nariz, conjuntivas, y que pueden llegar fácilmente a la vía respiratoria, donde es su reservorio principal. Hay otras formas, o sea, detectado el virus en otros fluidos corporales, como es la vía gastrointestinal, pero efectivamente no hay evidencia de que esta sea una vía de transmisión del virus, ¿sí? Se lo aísla, pero no constituye un mecanismo de transmisión. Efectivamente sigue siendo la vía respiratoria la más importante. Hasta el momento, pues ese es su reservorio principal. No se conoce tampoco, no hay evidencias que haya una transmisión vertical, es decir, de madre a hijo. Cuando una mujer está embarazada y está contaminada con el virus, poder transmitir esto a su producto. Hay casos reportados de posibles contagios del virus, pero se necesita más evidencia para poder confirmar efectivamente que la vía vertical es una vía de transmisión. A través de la lactancia materna también, que es un fluido corporal que podría ser un mecanismo de transmisión, no hay evidencia que esto implique riesgo para el niño que está lactando. Al contrario, la lactancia materna sigue siendo un mecanismo de protección a los niños, porque la inmunidad que transfiere la madre al niño pues supera significativamente los riesgos a los cuales el niño puede estar expuesto. Es importante recordar pues que la vía respiratoria es el primer mecanismo, principal mecanismo, pero sabemos que también podemos llevarnos el virus cuando este se deposita en algunas superficies, ¿no? El virus puede persistir por algunas horas hasta días en diferentes superficies. De hecho, eso es la importancia del lavado de manos. Los protocolos de higiene y de bioseguridad están enfocados a evitar el contacto de las manos hacia el rostro para evitar la propagación, porque efectivamente las partículas diseminadas en el aire del virus pueden permanecer latentes o vivos hasta 3 horas y en otras estructuras sobre el plástico y el acero hasta 2 a 3 días. De ahí la importancia de mantener las superficies en buenas condiciones de higiene. Este es el nuevo virus, SARS-CoV-2, es un virus, un RNA, es una estructura muy simple. Esta es la razón por la cual el virus necesita de otra célula viva para poderse replicar y poderse propagar. Entonces, su huésped principal son las células respiratorias que se encuentran en los alvéolos. Su mecanismo de transmisión, una vez que ingresa por la vía respiratoria, se conecta con estas células respiratorias que se llaman los neumocitos tipo 2, ingresan y su capacidad es pues usar su material genético el material genético de la célula para poderse a través de esa maquinaria replicarse, producir 1000 copias y liberarse de la célula y salir a la circulación para infectar a otras más. De ahí su capacidad, su alta capacidad de replicarse es importante debido a este mecanismo. Dentro de la reinserción laboral, como ya habíamos conversado con Carla, es importante ver cómo ha ido progresando la pandemia y las fases que éstas han tenido a lo largo de estos meses, ¿sí? Donde la fase 1, 2 y 3, que fue una fase... es una fase inicial en la cual pues el virus inicialmente circula solo entre animales, comienza a detectarse ya las infecciones en personas, inicialmente que no se conocía la causa. Posteriormente, ya en una fase 4 se conoce la transmisión ya de persona a persona, se identifica ya un germen, en este caso el SARS-CoV-2, y comienza ya la transmisión de persona a persona, una fase 5 y 6 de evolución rápida como la que tuvimos a nivel mundial, donde se declaró ya como pandemia. Después de esto, pues de este pico máximo de transmisión, llega un punto donde la curva alcanza su más alto punto de contagiosidad y posteriormente desciende ya progresivamente, donde se va evidenciando ya menores casos o la velocidad de transmisión se va alargando
y pues la probabilidad de recurrencia que se va a hacer por picos ya posteriormente, ya no de esa forma acelerada como se hizo o comenzó en las fases 4, 5 y 6. Lo importante con esto es recalcar que una vez que el virus está en el entorno y está en relación con las personas, pues es un virus que va a permanecer latente, como el virus de la influenza, como otros virus, y va a formar parte de nuestra vida. Eso es lo importante, saber que vamos a convivir con él y la necesidad de saber convivir con él. Como lo mencioné anteriormente, tenemos ya una guía y un plan general que está instaurado ya a nivel nacional. Conjuntamente el Ministerio de Salud con otras entidades de salud, pues elaboran ya un plan general para el retorno progresivo de las actividades laborales. Inicialmente conocíamos en la primera fase de la pandemia pues únicamente las áreas o los sectores que estaban laborando pues por necesidad primordial para satisfacer las necesidades básicas de las personas, fue efectivamente el sector salud y todo lo que tenía que ver con alimentación, ¿sí? Con un número muy restringido de personas en las cuales efectuaban sus actividades para hacer un trabajo a domicilio, lo que tiene que ver con medicina y alimentos, y el personal pues de mayor riesgo, el que está expuesto directamente, que son el personal de salud en todos sus niveles, desde la atención primaria, secundaria y terciaria, pues constituyeron los primeros grupos de exposición y los primeros grupos que efectivamente nunca suspendieron sus actividades, pero que se tuvo que tomar medidas necesarias y levantar protocolos ya para de esta manera garantizar la salud y la seguridad de las personas. En esta gráfica, pues, es importante durante el proceso de reinserción laboral conocer que todas las empresas deben tener protocolos que protejan y cuiden la salud de las personas y sobre todo estas empresas pues para poder realizar la reinserción laboral tendrán que ayudarse de una serie de pruebas que son complementarias de diagnóstico y efectivamente tendrán que hacerlo a través de laboratorios altamente certificados y que hayan cumplido los estándares y requisitos necesarios para poder laborar como tal. Toma mucha importancia esto, pues, porque la realización de las pruebas diagnósticas para la enfermedad COVID-19 ha traído, pues, mucha controversia en cuanto a su uso correcto y al uso indiscriminado también de las pruebas. Entonces es muy importante, toma mucha importancia en la reinserción laboral los métodos diagnósticos de laboratorio que son complementarios. Dentro de la vigilancia epidemiológica debemos conocer muy bien 3 grupos prioritarios en los cuales debemos hacer diferencia para poder conocer y saber qué pruebas diagnósticas van a ser aplicadas. Y tenemos aquí los casos sospechosos, aquellos personas con antecedentes o sintomatología de enfermedades respiratorias agudas, leves, moderadas. El antecedente, pues, de un viaje o residencia de un país o una localidad de Ecuador, y que se informe que haya una transmisión de la enfermedad y que esto tenga relación aproximadamente 14 días anteriores al inicio de los síntomas. También puede ser personas con enfermedades respiratorias agudas con contactos directos confirmados o probables de COVID, personas con enfermedad respiratoria graves también, que no tenga un diagnóstico etiológico confirmado, pero que por su clínica, por su alta sospecha, pues pueda ser compatible a una infección por SARS-CoV-2. Los probables están asociados generalmente a estos casos sospechosos, en los cuales la prueba de laboratorio PCR no es concluyente, y de igual manera un caso sospechoso por la que cualquier motivo pues no se pudo realizar las pruebas confirmatorias o no se lograron tomar muestras secundarias a una primera muestra.
De igual manera, un caso sospechoso que fallece sin que se haya obtenido una muestra, es decir, no se demostró su etiología, y los casos confirmados pues serán aquellos que por pruebas de laboratorio, particularmente por el RT-PCR, sean positivas para la infección, independientemente si hay o no síntomas, que eso vamos a analizar posteriormente. Igual manera, casos probables con estudios complementarios de imágenes y otros exámenes de apoyo de diagnóstico, pues compatibles con COVID-19 en ausencia de otra etiología que explique o justifique los síntomas. Se confirmará exclusivamente por clínica y esto tiene que ser suficientemente documentado para generar una clasificación final. Es muy importante conocer cómo es la transmisión del virus y cómo va a actuar en nuestro organismo. Esto es muy importante comprenderlo para saber qué pruebas de laboratorio vamos a usar y en qué momento las vamos a usar, cuáles son pruebas diagnósticas, confirmatorias y cuáles son pruebas coadyuvantes. En esta gráfica podemos ver los pacientes con sintomatología leve en la línea verde, sintomatología moderada en la línea roja y sintomatología grave en la línea naranja, y el periodo de evolución de la enfermedad después de iniciada la aparición de los síntomas. Efectivamente, los casos leves y los casos asintomáticos, como su nombre lo dice, pues cursa con un proceso que dura poco y que va desapareciendo entre la primera y segunda semana, y pues la probabilidad de transmisión también va a desaparecer de manera temprana. Como en el caso de los leves, pues comienza desde el momento que aparecen los síntomas hasta el día 6, 7 de la primera semana, ya tenemos un descenso de la sintomatología y por lo tanto de la probabilidad de contagio. Lo que no ocurre con los casos moderados y graves, pues a mayor carga viral, como podemos ver en esta gráfica que está representado en el eje de las Y, la carga viral y los días de duración de la sintomatología. A mayor carga viral, mayor gravedad de la enfermedad y por lo tanto mayor duración. Es decir, que los casos graves y los casos críticos tendrán una alta capacidad de transmisión que perdurará a través de los días. Como en el caso de los casos graves, pues tenemos que en el día 15 y 16 recién se puede ver un descenso de su carga viral y con inicio de mejoría en los síntomas, pero la transmisibilidad puede durar hasta más de un mes. Aún más los pacientes críticos, pues se ha demostrado que son positivos o que sus cargas virales están presentes incluso más de 30 días. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. Desde el momento del contacto con el virus, sí que tenemos una fase presintomática o de primoinfección. En forma general, aproximadamente hacia el cuarto o quinto día, la persona puede evidenciar ya síntomas. Aproximadamente hacia el sexto o séptimo día, podemos valorar la evolución de la enfermedad, si ésta va a evolucionar a casos graves o críticos. En el día 7 o 9, los signos de insuficiencia respiratoria van a incrementar y se podrá determinar ya la necesidad de terapia intensiva. En el día 11, más o menos después de la aparición de los síntomas, podemos ya valorar o identificar en algunos casos la presencia ya de anticuerpos de inmunoglobulina M, que es la inmunidad de la fase aguda, y en el día 10 a 12 particularmente desde el día 12 ya podemos ver la presencia de las inmunoglobulinas G, que van a ser una inmunidad o una memoria ya reflejada en nuestro sistema inmunitario. Y dependiendo de los casos, como les mencioné, los casos graves y moderados pueden persistir la sintomatología incluso más de un mes. Para la reinserción laboral, pues es necesario en las empresas generar, como ya lo mencioné, protocolos de reinserción laboral en los cuales las pruebas complementarias toman un papel muy importante. El RT-PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa con
transcripción inversa, ese es el nombre, constituye ser la prueba o el gol estándar para el diagnóstico de SARS-CoV-2. No existe al momento otra prueba que me permita confirmar la presencia del virus en sangre. Esta prueba pues me va a permitir aislar el virus o determinar su presencia. Particularmente pues me va a identificar su ADN u otras proteínas que están formando parte de su estructura. Es decir, esta prueba es la única que me permite el diagnóstico del virus. Además de ello, tenemos otras pruebas que son complementarias, entre ellas las pruebas cualitativas y cuantitativas, que particularmente me van a permitir la identificación de los anticuerpos en sangre, es decir, las defensas que la persona desarrolló una vez que ya entró en contacto con el virus y se produjo esta reacción antígeno-anticuerpo y se pudieron despertar o desarrollar nuevos mecanismos de defensa para el virus. Dentro de las pruebas cualitativas, que van a tomar mucha importancia dentro del diagnóstico, tenemos estas pruebas que se las conoce comúnmente en el medio como las pruebas rápidas, en las cuales son unas pruebas que me van a permitir determinar si existe o no la presencia de anticuerpos. Únicamente este examen, a través de una gotita de sangre que se coloca en estas placas, me va a decir la persona tiene o no tiene anticuerpos. ¿Y esto qué significa? Es decir, que la persona en algún momento estuvo en contacto con el virus y el cuerpo desarrolló inmunidad. Es una prueba indirecta. Las pruebas cuantitativas, en cambio, ya me permiten determinar qué tipo de anticuerpos son y en qué concentraciones se encuentran. De igual manera, esta me permite valorar anticuerpos, es decir, si la persona, una vez que estuvo en contacto con el virus, desarrolló inmunidad. Sin embargo, estas dos últimas no me van a permitir hacer el diagnóstico de la enfermedad. Es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud recalca mucho en cuanto a estas pruebas rápidas, el uso de ellas, si bien forman parte importante del diagnóstico, deben ser aplicadas de preferencia para estudios o investigaciones de tipo epidemiológica, ¿sí? Para valorar todo lo que tiene que ver con la incidencia del virus en el medio, pero no son concluyentes para un diagnóstico. Es importante mencionarlo porque la Organización Mundial de la Salud recalca que estas no deben ser como un método diagnóstico directo, no deben ser consideradas como un método diagnóstico. Para poderles explicar un poco más sobre la reinserción laboral, he traído esta gráfica aquí en la que me permite ver en la curva azul la presencia del virus, el SARS-CoV o las pruebas, la detección de los antígenos en sí, de las proteínas que tiene el virus, es decir, las pruebas de PCR que les mencioné inicialmente. La curva roja y la curva verde me va a indicar la evolución o la creación de los anticuerpos en el organismo. La prueba PCR pues me va a permitir hacer un diagnóstico de la enfermedad en los estadios tempranos de la misma, incluso en la fase asintomática con un periodo de ventana de riesgo también, inicialmente en los primeros 1 a 2 hasta 3 días incluso. La prueba de PCR también me puede dar la probabilidad de un falso negativo, es decir, reportarme negativo a una persona que puede estar enferma, que puede estar ya con el virus. Esta prueba pues va a tener su mayor sensibilidad más o menos entre el día 9 y 10, y entre los días 3 y 4, pues sí me va a detectar, pero con una menor sensibilidad, en un 33% aproximadamente, va subiendo de manera progresiva a un 66% y hasta alcanzar un 80-85% como sensibilidad máxima, generalmente entre el día 10 y 11, donde esta prueba es la que va a tener su mayor capacidad de detección.
Es decir, de 10 personas me identificará 8 o 9 personas positivas. Los anticuerpos, como ya lo indiqué anteriormente, estos van a empezar a aparecer entre el día 10 y día 12. ¿Ya? Y va a mejorar estas pruebas diagnósticas a medida que van incrementando los días también. Vamos a tener aquí una ventana en la cual puede haber el riesgo de que no se detecte la presencia de anticuerpos o que sus concentraciones sean muy bajas, de tal manera que los métodos diagnósticos que tenemos en la actualidad no los detecten con facilidad. Entonces, estas pruebas son complementarias y tienen que ser analizadas de acuerdo a cada persona. No se puede generalizar los estudios para todas las personas, no es concluyente para todas las personas, es decir, cada una de estas pruebas se irá aplicando o será usando de acuerdo a la necesidad que se tiene de la persona, de la empresa y del grupo, pues que va a ser estudiado para ser valorado para una reinserción laboral. Aquí podemos ver más o menos un esquema que me permite o que me da unas pautas para saber si tenemos una enfermedad activa o una enfermedad que está en fase de recuperación o ya una infección pasada, ¿no? Cuando tenemos el PCR y los anticuerpos negativos, pues estamos ante una persona que no ha entrado en contacto con el virus, es negativo. Cuando hay un PCR positivo, que es la prueba que me permite el diagnóstico del virus, no hay inmunoglobulinas, pues estamos en esta fase de la enfermedad, en esta fase posiblemente en la que se entró en contacto con el virus y está haciendo en el organismo su replicación viral, ¿sí? Que es el periodo ventana que se conoce. Cuando hay ya la presencia de un PCR más una inmunoglobulinas M positivas, pues estamos hablando de una fase aguda, de un inicio temprano de la infección. Las inmunoglobulinas M son las primeras en aparecer como mecanismo de defensa. Cuando tenemos inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G positivas, estamos hablando de una fase activa de la enfermedad. Mantenemos las inmunoglobulinas M, que son las de fase aguda, y la aparición de las G, que son las que ya confieren la inmunidad definitiva en la persona. Podemos encontrar otras pruebas en las cuales la inmunoglobulina M esté negativa y la inmunoglobulina G esté positiva, como PCR positivo. Estamos hablando ya de una fase, sobre todo ya recurrente o un proceso ya final casi de recuperación. Cuando tenemos una inmunoglobulina M, estamos hablando de un estadio temprano, ¿sí? Con un falso negativo que se conoce del PCR porque es el momento en donde el PCR ya comienza a perder su sensibilidad o su efectividad debido a que la carga viral también va disminuyendo. Entonces, se hace más difícil la detección del virus. PCR negativo con una inmunoglobulina M negativa y una inmunoglobulina G positiva, pues tenemos ya una infección que se ha resuelto con una memoria definitiva. Y inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G positivas, una fase de recuperación. Esto es importante también mencionarlo, pues que en algunos casos también puede haber persistencia de inmunoglobulinas M un poco más del tiempo esperado o habitual. Aquí podemos ver en esta gráfica que mientras más grave son los síntomas, mientras a mayor carga viral, mayor tiempo de transmisión. Esta franjita roja me indica la transmisibilidad. Aquí en este lado me indican los pacientes asintomáticos, leves, graves y críticos, y podemos ver que en el grave y en el crítico el tiempo de transmisión se prolonga a través de los días. A diferencia del leve sintomático, pues que cursa con una evolución entre 7 a 15 días y con una remisión mucho más temprana en relación a los otros casos. Es muy importante considerar esto dentro de la reinserción laboral, puesto que los pacientes asintomáticos y leves, si bien tienen una recuperación temprana, también es importante detectar a estos grupos
que pueden ser grupos de riesgo para aumentar la transmisibilidad del virus a otras personas. En este cuadrito, pues es algo similar a lo que les mencioné anteriormente. A mayor gravedad, mayor tiempo de la enfermedad y mayor tiempo para la remisión de los síntomas, y la transmisibilidad a través del tiempo se prolongará. Dentro de la reinserción laboral es muy importante analizar o valorar las pruebas diagnósticas de manera conjunta para que me permitan de esta manera obtener un resultado efectivo. Después de un tiempo de aislamiento, ¿sí? Pues esta población que va a reincorporarse, es necesario hacerse una serie de estudios con la finalidad de que ingresar al entorno laboral completamente sanos, sin que implique riesgo para los grupos. Entonces, en este caso, para valoración en las empresas, pues sí se considera, estamos hablando de personas asintomáticas generalmente, porque el caso de las personas ya con sintomatología, pues tomarían otra connotación o otra dirección. Estamos hablando de las personas que en teoría estuvieron aisladas por 2 meses y medio, 3 meses. Si estas personas ya han estado expuestas al virus, tienen una infección aguda o ya están en una fase de recuperación o también en una fase ya de resolución. Entonces aquí toma importancia la serología total, que es la realización de los anticuerpos de los anticuerpos inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G, que podemos encontrar 2 variables en las personas que se van a reincorporar. Una inmunoglobulina G negativa con una inmunoglobulina M positiva. Como vimos en la gráfica anterior, la inmunoglobulina M me indica fase aguda de la enfermedad. Entonces, ante este caso, inmunoglobulina G negativa. Entonces, más o menos podría ser entre el día 10 y 11 de la enfermedad, o más bien del contacto con el virus, porque habrá muchas personas que también no presenten sintomatología. Si nos encontramos con esta variable, sería recomendable el aislamiento de la persona y una realización posterior después de 15 días de serología total, es decir, permitir al cuerpo el desarrollo de estas inmunoglobulinas para poderlas cuantificar posteriormente. Y otra opción que podemos tener es una inmunoglobulina G positiva con una inmunoglobulina M negativa. Recordemos que la inmunoglobulina G ya es una inmunidad de memoria, es decir, que se han desarrollado las defensas necesarias para el virus, y que esta ya queda grabada en la memoria inmunológica. Cuando hablamos de estos casos, pues tenemos una persona que se va a reincorporar al medio laboral con inmunización. Es una reincorporación con una persona inmunizada. De igual manera, si tenemos una persona con una serología total que salió negativa, es decir, no hay anticuerpos, lo ideal sería determinar si hay una infección aguda, leve o asintomática. Y la única manera para saber si tenemos el virus dentro de nuestro organismo es a través del RT-PCR. El PCR, que es la prueba diagnóstica o el gol estándar. Si esta pues sale positiva, es decir, estamos en una enfermedad aguda activa con alta transmisibilidad, se debe hacer un aislamiento y una reevaluación en 15 días con el mismo método de serología total, es decir, permitir que curse con el ciclo evolutivo normal de la enfermedad, permitir que el cuerpo desarrolle inmunología para poder ser cuantificada. Si de igual manera este sale, si es positivo, aislamiento, y si es negativo, posteriormente pues tenemos una reincorporación con un paciente no inmunizado. ¿Sí? Tenemos estas 2 variedades de trabajadores a los cuales tenemos que hacer un seguimiento continuo. Los protocolos no especifican en qué tiempo se deben volver a hacer los estudios en las personas que están laborando,
pero toma gran importancia aquí las unidades de seguridad y las de salud para hacer vigilancia continua de la salud de los trabajadores y de igual manera activar un plan de contingencia en caso de que una persona haya presente sintomatología respiratoria y poder hacer el protocolo adecuado, el aislamiento y evitar de esta manera el contagio y la propagación en el sector laboral. Este es el resumen que les he traído. Tal vez si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias, estuvo bien completo realmente cada uno de los puntos que nos mencionó. Cabe recalcar que cuando una persona que está laborando y es positivo debe hacer aislamiento por 15 días y después de esos 15 días se realiza otra prueba y si esa prueba sale negativa, enseguida ya ingresa una vez más a sus labores. El screening es, estamos en una situación en la cual desconocemos la condición de salud del trabajador, ¿verdad? Entonces no sabemos si el paciente está en una enfermedad aguda, o sea, está con el virus actualmente, o en el momento que va a ingresar a laborar y ya pasó la enfermedad y ya tiene sus defensas desarrolladas, entonces se toman dos caminos, ¿sí? Como son personas generalmente asintomáticas, lo primero que se hace es como un tamizaje para detectar si hay los anticuerpos, ¿sí? Entonces, si hay estos anticuerpos, los desglosamos en aquellos de infección aguda y aquellos de inmunidad ya desarrollada. Los que tienen anticuerpos de enfermedad o de una infección aguda, pues a ellos son los que tenemos que hacer vigilancia de 15 días para poder permitir que el curso o la evolución de la enfermedad cumpla su ciclo y volver a reevaluar, o sea, garantizar que la persona ya está en fase de remisión y no sea un factor de riesgo para los otros trabajadores y que pueda ingresar a laborar ya efectivamente en su fase de resolución de la enfermedad. Y aquellas personas pues que determinamos que no hay inmunidad, o sea, está todo negativo, ¿sí? Aquí la situación puede ser que está en una fase inicial de la enfermedad en la cual todavía no se forman las defensas, ¿sí? Por eso es lo que se hace el PCR, porque ese me permite identificar el virus. Si esto está negativo, pues efectivamente no hay contacto, ¿sí? Con la enfermedad y pasaría a ser una persona que nunca se ha enfermado, que nunca ha tenido contacto con el virus y pues es un paciente que se reincorpora sin inmunidad porque no ha estado enfermo. Entonces, esas son las pautas. Cada empresa también valora, dependiendo de sus necesidades, de sus presupuestos, la prioridad o la relevancia de cada prueba, pero siempre es importante dar a conocer que cada una cumple una función específica y que se complementan, que no pueden ser interpretadas de forma aislada, que deben ser valoradas conjuntamente con la clínica del paciente, con los antecedentes epidemiológicos de la persona, para poder llegar a un diagnóstico y a una conclusión definitiva, pues si esta persona está apta o no para trabajar. De igual manera es importante dar a conocer a la población en general, pues no hacer uso indiscriminado de estas pruebas, no hacerlas de forma arbitraria, porque es muy fácil. De hecho, se pueden hacer en forma particular las pruebas, pero muchas veces de estas se lo hace sin este criterio, sin este antecedente. No se conoce la evolución de la enfermedad, no se conoce para qué sirve cada prueba y en qué momento se la debe aplicar. Entonces, la interpretación va incluso a generar complicaciones negativas. Pueden interpretarse como positivas cuando no lo son. Entonces, es muy importante tener en cuenta que siempre estas pruebas deben hacerse de la mano con un médico o una persona que entiende del tema, que las sabe interpretar y que sabe cuándo aplicarlas también. Entonces, eso es lo importante, sí. Creo que en unas clases pasadas se habló mucho de esto de las pruebas diagnósticas, se detalló mucho más. Entonces, aquí en la reinserción laboral, todas participan de una manera diferente y se las puede aplicar en diferentes tiempos dependiendo de las necesidades que tengamos en ese momento, ¿sí? De aquí en adelante vamos a trabajar en esta nueva modalidad, con esta nueva pandemia que
que implica nuevos retos y nuevos cambios. Entonces, los exámenes complementarios toman gran importancia, pero siempre con el debido cuidado y la interpretación correcta de las mismas. Así es, su explicación muy buena, realmente creo que nos dio todos los detalles necesarios para nosotros también conocer más de las pruebas, ¿no? Ya habíamos conocido en otro programa de salud integral, pero sin embargo es importante recordarlo y sobre todo lo que usted había comentado hace un momento, ¿no? No hacernos las pruebas porque sí y no hacerlo de manera personal, siempre es importante que un médico profesional y específicamente que entienda de estos resultados, porque personalmente he conocido algunas personas que dicen, sí, es que me dicen que he tenido el virus, pero no he tenido y tenía simplemente hace algunos meses, pero ahora ya no tengo, no les dan Así una es, explicación ideal así es. de cada una de las pruebas. Eso está pasando y por eso les recomendamos siempre estar como médico que específicamente que entienda de este caso y sepa el contexto en el que debe realizar una prueba u otra. Exactamente. Llamar a la comunidad a hacer uso correcto de las pruebas a través de un médico. Si tú tienes sintomatología respiratoria y estás sospechando de que esa sintomatología podría estar asociada a una enfermedad COVID-19, pues busca ayuda profesional. Analizarán tu caso, determinarán en qué día de la enfermedad estás, qué prueba te pueden realizar y con esos resultados determinar, ¿estás realmente, entraste en contacto con la enfermedad, en qué fase estás y el seguimiento, cómo se lo hace tanto clínicamente como a través de los exámenes de laboratorio? Entonces sí es muy importante no hacerlo porque me va a salir un resultado positivo, posiblemente un resultado positivo que piensen que están con una enfermedad activa cuando posiblemente ya lo pasaron hace mucho tiempo atrás y es su inmunidad registrada en el cuerpo, o me sale negativo y estoy en una fase de ventana donde todavía no tengo síntomas o donde todavía las cargas virales no son lo suficientemente detectables y puedo ser un ente transmisor de la enfermedad. Aquí lo más importante siempre va a primar la sintomatología, la clínica. Si tengo sintomatología respiratoria, valoración médica y aislamiento para proteger a mis familiares y al entorno. Pensar siempre en que uno es altamente transmisible, pues, y puede perjudicar a otras personas que a lo mejor no están en las mismas condiciones de salud y que esta enfermedad puede traer complicaciones mucho más severas a otras personas y que incluso puede terminar en la muerte. Entonces, siempre pensar en que uno puede generar un riesgo, un peligro que se va a convertir en un riesgo para otras personas. Entonces, la connotación de la pandemia implica esto, prevenir la propagación, reducir al máximo el impacto y las complicaciones de la seguridad. Así es. Muchísimas gracias, doctora Carla, por haber estado con nosotros esta tarde. Realmente ha sido Gracias a usted. información muy valiosa y no sé si tiene algún mensaje final, alguna conclusión acerca de este tema y también dónde podemos contactarla si es que necesitamos de sus consejos o su ayuda. Bueno, pues mi mensaje en forma global a toda la comunidad es, hasta el momento las medidas, las herramientas que tenemos para combatir esta enfermedad continúan siendo el aislamiento social, mantener las distancias adecuadas para evitar la propagación del virus, mantener de igual manera el uso de mascarillas en forma general para la población y el lavado de manos, que es lo más importante. Sabemos que el virus puede permanecer algún tiempo en determinadas superficies. La limpieza y el aseo de las manos pues generará una herramienta muy importante, sí que va a predominar sobre las anteriores. Entonces, no olvidar eso, no olvidar esa cultura y esa disciplina que debemos desarrollar ahora a partir de la pandemia hasta el momento que me pueda decir si puedo combatir el virus con tal o cual situación, ¿sí? Mantenemos las medidas preventivas, esa es la mejor forma de protegernos, cuidarse mucho de un sinnúmero de tratamientos que están apareciendo que
todavía no tienen validez ni la evidencia científica suficiente. Los tratamientos que se han desarrollado, que se han creado, están orientados para tratar las complicaciones de la enfermedad en un medio hospitalario. No hay tratamientos para el medio ambulatorio, ni hay medicinas milagrosas ni curativas al momento. Entonces, cuidarse mucho. Hay alta incidencia de intoxicaciones, muerte por tratamientos comúnmente en la... Entonces, un llamado a la comunidad para tener mucho cuidado con esto, cuidarse, mantener el distanciamiento, protegerse a ustedes y a la familia y pensar que cualquier situación que uno haga en contra de la salud no solo va a afectar a la persona, sino a los miembros de la familia y a la comunidad en general. Pues esta es una enfermedad que nos ha enseñado que la individualidad no es parte de la misma, que debemos ser personas conscientes y generosas para el entorno, ¿no? Que si bien a una persona le puede cursar con una sintomatología leve o no, incluso tener síntomas, y para otros puede implicar la vida. Entonces, la pandemia nos ha enseñado mucho a esto, a ser unidos, solidarios y disciplinados. Ese es el mensaje que les tengo, bueno, y yo estoy actualmente pertenezco a la familia Prometeo, se llama así nuestra organización. Yo soy médico ocupacional, también soy médico pediatra, sí, me encanta mucho la rama de la pediatría, en ella me desenvuelvo mucho, pero la parte de prevención y promoción de salud también es algo por lo cual me siento afín y tenemos en esta empresa Prometeo Medical Diagnostic que se llama, nos pueden contactar cualquier información pues o cualquier situación que necesiten a través de, por ahora, mi correo personal, carlanovillo85@gmail.com. Estaremos gustosos de atenderlos y pues eso sería todo. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho en realidad por este tema tan importante que hemos tocado esta tarde. Cualquier duda, pregunta también nos pueden dejar en los comentarios. Estaremos atentos de cualquier duda que tengan quienes nos están sintonizando en este momento. Muchísimas gracias, doctora Carla. Es un gusto haberla conocido y que nos haya dado tanta información beneficiosa esta tarde. Gracias a usted. Un saludo para todos. Gracias a todos por haber estado con nosotros esta tarde. Hoy hablamos acerca de la reinserción laboral en tiempos de COVID. Y volvemos una vez más la próxima semana con un nuevo tema. Y les cuento que la próxima semana, el miércoles, hablaremos acerca, miércoles 30 de septiembre, hablaremos acerca de los mitos y verdades del COVID-19 junto al doctor Teodoro Gerves. Así que les esperamos que tengan un excelente miércoles y volvemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias.